Bueno, el entrenamiento en altitud, brevemente introduciéndolo, se practica desde hace más de 60-70 años. Para los Juegos Olímpicos de México de 68 fue la clave en la que todo el alto rendimiento empezó a investigar qué pasaba cuando hacías ejercicio en altitud o con condiciones de restricción de oxígeno en hipoxia, ¿no? Entonces eso se lleva usando muchísimos años, todo el mundo, todos los atletas del máximo nivel lo hacen, sobre todo de resistencia, y es la base de que tu rendimiento aeróbico no decaiga pese a trabajar muchas horas, que son las que hacen que te fatigues en demasía, ¿no? La clave está en manejar la puesta a punto. Si haces la puesta a punto a nivel del mar, o haces la puesta a punto en altitud. Lo que haces entrenando en hipoxia y viviendo en hipoxia es darle mucho más estrés al organismo, o sea, mucha más fatiga, porque durante la recuperación a las mismas horas tienes menos capacidad de recuperación y durante el ejercicio mucha más fatiga, ¿no? Entonces esa es la clave, manejar esa fatiga tanto en el reposo como con el ejercicio. Cuanta menos experiencia, pues dale menos estrés. Entrena abajo, viva arriba. A medida que el deportista va adquiriendo experiencia, le puedes ir sometiendo a más estrés para generar más adaptación, pero la clave es manejar esa fatiga y no solo hacerlo con información subjetiva, sino tener una información objetiva, biológica, fiable, que te dé esa capacidad. Si no la tienes, lo mejor es no correr riesgos y no hacer altitud. Igual que cualquier otro estímulo de entrenamiento, lo que hay que medir es el tiempo, por horas o minutos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues nosotros, por ejemplo, hace unos 10 años investigamos con la Universidad de Alicante, la Universidad de Lausanne y el Gobierno de Francia las horas mínimas necesarias para crear adaptaciones tanto en hipoxia simulada como en real. A partir de 280 horas, o sea que puede ser en torno a 14-12 días si vives en altitud, ya estás generando algunas adaptaciones. Y luego el exceso de volumen de horas de hipoxia lo que te puede generar es una fatiga en gran medida, también sobre todo a nivel psicológico, ¿no? Que viene a ser a partir de 4 semanas, ¿no? Entonces entre 2 y 4 semanas son tiempos de efectos que la concentración te puedes manejar con buenas adaptaciones. Sobre esto hay bastante evidencia, puesto que es relativamente fácil de medir el rendimiento post concentración y como os digo, va a depender de dónde hagas la puesta a punto. Si la haces en altitud puedes arriesgar y tener un efecto inmediato de mejora a los 2 días o al día de bajar de altitud. A la semana es donde mayor fatiga se va a presentar, sobre todo a nivel del sistema cardíaco, y hay que evitar en esa medida competir a la semana, y a las 3 semanas es donde tienes más seguridad porque puedes hacer una puesta a punto a nivel del mar, puedes manejar mejor la fatiga, pues tienes tiempo de recuperación, y entonces es la estrategia más habitual que suelen utilizar todos los atletas del máximo nivel para que el deportista también, sobre todo, llegue con unas sensaciones de menos fatiga y de más confianza a la competición. Recordar que hemos dicho que es un estrés a mayores la hipoxia, o sea, si tú estás corriendo abajo a tu ritmo de primer umbral, imagínate por un ejemplo a 4 minutos el kilómetro, si intentas correr a 4 minutos el kilómetro a 2.300 metros de altitud, esa velocidad de movimiento te va a provocar mucho más gasto energético, porque aumentas la frecuencia respiratoria y eso provoca que necesites más energía para generar ese movimiento. Por lo tanto, ten en cuenta que aproximadamente la carga de entrenamiento es en torno a un 20% más todo lo que hagas en hipoxia. Por lo tanto, concentraciones iniciales, sobre todo intensidades muy moderadas, mide muy bien los indicadores de intensidad internos de tu entrenamiento en altitud. Y a medida que el deportista va ganando experiencia con los años en altitud, puedes ir dándole más estrés, que es más intensidad y más altitud en los entrenamientos, ¿no? Pero la respuesta siempre es individual. Entonces, estos son generalidades, pero el dato fundamental que vas a obtener es cuando el entrenador está con el deportista en altitud. O sea, si no puede ir el entrenador a altitud, lo mejor, bajo mi opinión, es que no hagamos altitud. A ver, hay que jugar
con el balance de altitud normal en el cual vives y altitud a la cual vas a superar, ¿no? Si tú vives a 0 metros sobre el mar, pues puede ser que una altitud en torno a 1800, 1900 metros te empiece a generar un estímulo, o incluso a 1600. Pero si tú vives habitualmente a 1000 metros, pues si te vas a ir a 1600, 1400 metros no va a haber ningún efecto de la altitud, porque el efecto hipóxico no va a existir. Cuando ya hay experiencia en el entrenamiento, altitudes mínimas para dormir pues son, por ejemplo, las que tiene el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, 2300, 2400 son ideales. Y luego para entrenar hay que ir jugando con las altitudes de 0 metros hasta 3000, tienes muchos efectos diferentes que puedes manejar para los entrenamientos, pero tener en cuenta siempre aplicar los principios de entrenamiento: individualidad, progresión, especificidad y el control de la fatiga, y que tengas variedad, ¿no? O sea, si entras en monotonía, que siempre corres la misma vuelta al lago o el mismo camino o el mismo lugar para entrenar, te va a crear con el tiempo una monotonía que también te va a estancar el rendimiento.